Su audio, profe. Ya, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Y ahora me escuchan, ¿cierto? Ya. Bueno, hoy día yo les voy a hablar de dos insectos que están asociados a plantaciones forestales, en este caso a Pinus radiata. Son dos especies invasoras que ingresaron al país. La que les voy a hablar ahora ingresó el año 85 por ahí. Y la segunda especie que vamos a informar es una especie que ingresó el año 2013 al país. Bueno, como decía aquí en esta, bueno, la polilla del brote, que se llama Rhizaciona booleana, enseñanza de la primera especie invasora en el sector forestal en Chile. Esta fue literalmente la primera especie invasora que se asoció a plantaciones comerciales en Chile, el año 1985. Por lo tanto, fue el primer desafío también de importancia para el sector forestal chileno, porque era la primera vez que ingresaba un insecto y que atacaba en el fondo las plantaciones ya establecidas. Que en esa época, bueno, y hoy en día también constituyen la base de las exportaciones de este sector, ¿ya? Entonces, aquí les voy a mostrar un poco una línea de tiempo en donde la primera detección se hace en el país el año 85, como yo les mencionaba anteriormente, en la región de los lagos, en la zona de Ensenada, que después, bueno, coincidentemente, esta otra especie de la que les voy a hablar después, también su primera detección fue por el sur. El año 87, bueno, esta especie ingresa al país y por antecedentes que se tenían de otras partes del mundo donde esta especie había ingresado como especie invasora, se sabía que generaba mucho daño en las plantaciones. Entonces, la otra vez estuve participando en una charla en donde se juntaron como a rememorar un poco todo lo que había sido la entrada de la polilla del brote al país. Y comentaban que estaban tan desesperados cuando supieron que había ingresado, que habían pensado en cortar todas las plantaciones de pinos que habían en la región de los lagos para evitar que esta especie se pudiese dispersar hacia la zona central, o sea, no tan central, sino que hacia la novena y hacia la octava región, que el octava es donde más plantaciones de pino había. Bueno, el año 87, después de probar muchas cosas, porque empezaron al comienzo probando insecticidas que aplicaban de abajo, aplicaban de arriba, tratando de conocer el ciclo biológico de la especie, saber dónde es su comportamiento, la cantidad de ciclos que tenían al año, se averiguó que el año, ¡ay, gracias! Que el año, o sea, que había un controlador biológico que se asociaba, que era específico de esta polilla, y se introdujo el año 87, se hizo la cuarentena, que en el fondo que se hace en un laboratorio de servicio agrícola y ganadero, en donde se deja pasar una generación completa del insecto para evitar que uno pueda liberar algún otro agente que pueda venir con él, como un hiperparasitoide o como algún hongo, y se liberan los primeros ejemplares del virus. Se liberan en terreno, ¿ya? Y posteriormente, entre el año 87 y el año 92, se va en 6 oportunidades a Europa a buscar este parasitoide. ¿Por qué? Esto se hace principalmente para no tener tanto como inbreeding, para no tener solamente una casta o un grupo en el fondo de parasitoides de un mismo lugar y que sean todos parte de esa misma progenie, sino que para tener como más variabilidad genética también, ¿ya? El año 93 se elabora una estrategia nacional para el control de la polilla del brote, una estrategia de control integrado en donde se comenzaron a implementar distintas estrategias de control, porque si bien es cierto los parasitoides funcionan muy bien, estos parasitoides también necesitan un tiempo para poder en el fondo aclimatarse, adaptarse, porque si ustedes se fijan, muchas veces tienen a su hospedero, que es en este caso la polilla, pero no siempre coinciden los aspectos como climáticos, entonces el parasitoide tampoco es así como 100% efectivo al año de liberarlo, sino que igual va tomando tiempo. Después del año 2003, a partir de este año ya los niveles de parasitismo son superiores al 70% prácticamente en todas las regiones del país en donde este parasitoide se introdujo. Si se fijan, del año 87 igual pasaron, o sea, 97, 2003, 16 años hasta que logró establecerse completamente.
A través de ese tiempo tampoco todo fue así como que se liberó y listo, sino que se tuvieron que buscar distintas estrategias de liberación porque tampoco sabían bien si liberar los adultos, machos y hembras, o liberar solamente las hembras previamente apareadas, o en un comienzo también lo que hacían era parasitar larvas, y las larvas las liberaban en terreno, las ponían en los brotes para que en terreno se desarrollara el parasitoide. Entonces, durante todo ese periodo entre el año 87 y el año 2003, hubo también mucha investigación detrás, ¿ya? Para poder en el fondo llegar a estos resultados que son superiores al 70%. El año 2005 empieza, en el fondo ya la polilla del brote está relativamente controlada, ya deja de ser un problema, y se empiezan a encontrar también algunos comportamientos de los parasitoides, como superparasitismo, que si ustedes recuerdan, que lo vimos en las primeras clases, es cuando el mismo parasitoide pone varios huevos en un hospedero, o sea, en una larva, y lo que pasa aquí es que solamente uno va a sobrevivir, entonces se pierde todos los otros huevos que puso en ese individuo, porque solo uno va a sobrevivir. Entonces si pone 5 en una larva, está perdiendo en el fondo 4 huevos que podría haber parasitado otra especie. También se encuentran asociadas a polilla del brote 2 especies más, Temeluca platensis, que es un cleptoparasitoide, que también lo vimos, que es una especie que solamente parasita larvas que ya estén previamente parasitadas por otro parasitoide. Y también se encontró Perilampus tristis. Estas dos especies, Temeluca y Perilampus, son especies introducidas, aunque Temeluca platensis se cree que es como de Sudamérica. Y Perilampus tristis, que es un hiperparasitoide que también se empezó a encontrar parasitando larvas de Orgillus obscuratus, o sea, parasita al parasitoide del hospedero. Ahora, el año de ahí al 2021, se ha seguido haciendo un monitoreo permanente. Hay una empresa que hace monitoreos durante todos los años, una vez al año, en todo el rango de distribución de las plantaciones de Pinus radiata. Entonces, se tiene también antecedentes de lo que ha ido pasando. O sea, se van siguiendo las poblaciones, porque independiente que en este momento el parasitoide ejerció su control, la polilla del brote ya dejó de ser un problema hace muchos años, se siguen haciendo o teniendo acciones como de vigilancia, que eso siempre hay que tenerlo en consideración, porque igual puede pasar que algún cambio, no sé, en las condiciones climáticas pueda generar un aumento poblacional de la polilla, y en el fondo hay que estar preparado para eso. Con respecto a la distribución de la polilla del brote, si se fijan en este mapa grande, en el mapa mundial, las zonas rojas es donde esta especie es nativa, que si se fijan aquí es la parte de Europa, norte de Asia. Las zonas rosadas es donde esta especie es considerada una especie invasora. Y si se fijan aquí en Sudamérica, tenemos a Chile, Argentina, Uruguay. Y en Chile la tenemos a lo largo de todo el rango de distribución de Pinus radiata, o sea, desde la región de O'Higgins hasta la región de los lagos, ¿ya? Y esta especie, al igual que otras especies, se cree que pasó desde Argentina, porque primero fue detectada en Argentina y posteriormente en Chile. Con respecto a los hospederos, en Chile se asocia preferentemente a Pinus radiata. En general ataca especies del género Pinus. Las especies que más le gustan son Pinus nigre y Pinus silvestre, que no se plantan acá en Chile. En Chile solo se encontraba Pinus radiata, y también se encontró ocasionalmente en Pino oregón y en Pino contorta, pero claramente la que más le gustó es Pinus radiata. De hecho, en Pino oregón creo que ni siquiera alcanzó a completar un ciclo completo, sino que encontraron larvas, pero no, después nunca más la encontraron. Con respecto al ciclo biológico, no sé, ¿alguien me puede decir, alguien recuerda lo que es univoltino? ¿Se acuerdan? Parece que no. Era Univoltino, cuando, ah, no, dime nomás. era cuando tenía solo un ciclo al año. Exacto. Exacto, un ciclo al año. Bivoltinos son 2 ciclos al año, y multivoltinos que pueden tener múltiples ciclos biológicos al año. Entonces, en esta especie, los adultos emergen entre diciembre y febrero. Eso va a depender de la zona geográfica. En el norte emergen un poco antes, aquí en el sur un poco después.
los huevos los ponen entre diciembre y enero, los van poniendo en las acículas. Si se fijan ahí, son muy pequeños, cuesta mucho observarlo. La larva la podemos encontrar durante prácticamente todo el año, entre enero y noviembre. Las larvas están, una vez que emerge la larva desde el huevo que está puesto en la acícula, la larva camina y se introduce dentro del brote, y ahí se desarrolla, ¿ya? Que es esa larva café que se ve en esa foto de abajo. Es una larva café. Luego está esta larva pupa dentro del brote, ¿ya? Entre noviembre y diciembre, y nuevamente emerge el adulto entre diciembre y febrero, ¿ya? Ese es el ciclo tradicional de este insecto. Ay, ¿por qué no me resulta? Aquí en esta foto ustedes pueden ver los daños que esta especie produce. Esta especie se alimenta principalmente de las yemas y de los brotes. El mayor daño lo ocasiona cuando se alimenta del brote apical, porque produce una malformación en el árbol, como se ve en esa imagen. Un aspecto importante de esta especie es que esta especie no mata a los árboles, ¿ya? Pero sí produce una malformación como bastante importante, que genera obviamente pérdidas, porque cuesta en el fondo pasarla por las máquinas, porque ya para madera cerrada es imposible que la puedan utilizar. Los daños son mínimos en árboles maduros porque atacan principalmente plantaciones más jóvenes. Y es ahí donde se puede generar o presentar el mayor tipo de daño. Igual hay algunas correcciones que se pueden hacer cuando el ataque, no sé, pues hay bifurcaciones, a veces se podían hacer podas, antiguamente podas como para tratar de que el árbol tomara nuevamente como su forma, pero hoy en día, como sabemos que se han ido asociando otros agentes como hongos y cosas así, ya no es tan fácil, ya no sería tan fácil establecer como una poda. Con respecto a la estrategia de control utilizada en el país, se optó por hacer un manejo integrado de la plaga después de que se probó con insecticidas y se dieron cuenta en el fondo que el insecticida no era capaz de ingresar dentro del brote, y además que el insecticida obviamente mataba todo lo que podía haber ahí, todos los potenciales enemigos naturales que pudiese tener esta especie. Se decidió en el fondo utilizar el manejo integrado de plagas, que como aparece ahí en esa definición, es que en el fondo se combinan diferentes tácticas de control, ¿ya? Que sean ecológicas y económicamente eficaces y eficientes, ¿ya? Y la idea principal también es que estas estrategias se puedan mantener a través del tiempo, ¿ya? Y que puedan mantener obviamente los niveles poblacionales de la plaga bajo el famoso umbral económico, ¿ya? Que generalmente es como bajo un 20% de daño. ¿Por qué se optó por un manejo integrado de plagas? Principalmente porque el insecto se dispersó muy rápido a través de todo el rango en el país donde estaban las plantaciones de Pinus radiata, y porque en el fondo también se encontró que no había ninguna táctica que por sí sola pudiese en el fondo controlar este insecto, porque con el manejo integrado de plagas no solamente se trabajó con control biológico, se utilizaron otros tipos de estrategias que tenían que ver más con un control como silvicultural, ¿ya? Pero yo aquí me voy a centrar netamente en lo que tiene que ver con los insectos, con el control biológico. El objetivo, como ya lo mencionamos, es mantener las poblaciones de la polilla del brote en niveles bajos de forma permanente a través del tiempo, con este parasitoide que ustedes pueden ver aquí a mano izquierda. Ahí hay una hembra que se ve claramente su ovipositor, porque esta hembra para buscar los insectos en el fondo tiene que introducir su ovipositor a través del brote. El control biológico lo que hace es que utiliza enemigos naturales de la plaga que se van a buscar generalmente a los lugares de origen de esta plaga, en el caso de un insecto que es introducido. ¿Por qué fue tan exitoso el control biológico en Chile? Bueno, aquí hay una serie aquí hay como un punteo, en el fondo, pero como que las principales fue porque se encontró un parasitoide que era muy eficiente, que era específico, que era eficiente, que tenía una alta capacidad de búsqueda. Entonces, esto resultó muy bien. Bueno, aquí esto después ustedes lo pueden en el fondo ir revisando. Aquí lo tercero que aparece que dice que se valoran los métodos de establecimiento es lo que yo les decía, que fueron probando distintos métodos o metodologías de cómo hacer la liberación del parasitoide en terreno, de cuántos parasitoides liberar en terreno, de qué forma se liberaban, en qué época se liberaban. O sea,
hay todo un conocimiento previo del ciclo biológico, del comportamiento y todo para lograr o para llegar a que un controlador biológico se pueda establecer de forma exitosa en una zona. Y otra cosa súper importante, que el control biológico, como ustedes ya lo deben saber, no implica riesgo para las personas, para el ambiente y para otros enemigos naturales. Hasta la fecha, desde el año 87 que se introdujo hasta el año 2021, que son las últimas evaluaciones que se han hecho, nunca se ha encontrado este parasitoide asociado a otra especie, menos a otra especie nativa. O sea, en el fondo quiere decir que este insecto es muy específico y que eso es lo que uno busca finalmente con un controlador biológico. Creo que no, aquí vienen algunos niveles de parasitismo, pero aquí en este gráfico podemos ver en la región del Maule, Biobío y la Araucanía, y podemos ver en el complejo de enemigos naturales, porque ahora ya no hablamos solamente de Orgillus obscurator, porque ahora hablamos de un complejo de enemigos naturales, porque a través del tiempo se fueron sumando otros actores. Entonces tenemos a Orgillus obscurator, tenemos a Temeluca platensis, tenemos a Perilampus tristis, que también se ha descubierto sobre la marcha que puede actuar como hiperparasitoide o también puede actuar como parasitoide en el caso de que no esté parasitada por Orgillus. Entonces, si se fijan, desde el año 2006 han habido es como bien cíclico esto, siempre hay como una pequeña baja, pero esto es como bastante normal dentro de un programa como de control biológico. Esto no es como parejo, hay años en donde hay ciertos factores que afectan y baja un poco el número de parasitoides, aumenta un poquito el número de la plaga, después vuelve a bajar y es como que están en equilibrio. Pero algo está pasando acá que tiene un poquito preocupada a las empresas forestales, porque a partir del año 2019 se ha notado una constante baja en los niveles de parasitismo de las larvas. Hasta el momento, en el fondo, no se ha generado un problema generalizado, solamente hay como sectores puntuales en donde se ha visto un aumento de las poblaciones de la polilla del brote, pero en el fondo por eso lo importante de hacer un muestreo permanente a través del tiempo y no así como, ya está controlando bien, súper bien, y como que se deje ahí. No, siempre hay que estar monitoreando, porque en el fondo igual pueden pasar muchas cosas en terreno. Aquí les muestro un poco este complejo de parasitoides que yo les decía, que si se fijan, bueno, en los adultos no tenemos nada, no se ha escuchado nada. ¿Alguien quiere decir algo, no? No, yo creo que entró alguien y... Ya. Si se fijan, los adultos están con esta línea verde aquí en este ciclo biológico y están con color. Los colores tienen que ver con el estado que se parasita. Por ejemplo, los huevos, que nosotros los encontramos aquí entre noviembre y enero, son parasitados por Trichogramma nerudae, que es un insecto nativo de acá. Las larvas, que son las que mayor tiempo permanecen en terreno, también son las que mayor número de parasitoides tienen asociados. Y las pupas finalmente, que también tienen a esta especie, un ichneummonio que se llama Coccygomimus fuscipes, pero que ahora se llama pimpla, le cambiaron el nombre, que este es un insecto nativo. Este también es un insecto nativo. Si se fijan, a través del tiempo igual se van sumando algunos agentes nativos y que van sumando también al control. Y si se fijan aquí hay como los biocontroladores y su participación, ¿ya? Entonces tenemos, porque yo trabajé hace muchos años en un proyecto en donde estuvimos viendo qué biocontroladores estaban asociados a la polilla del brote. Encontramos pájaros que se comían las larvas, encontramos distintos tipos de depredadores, principalmente chinitas, arácnidos, y otros parasitoides que también se fueron sumando, principalmente parasitoides nativos, que entre todos ellos nosotros llegamos a determinar que aportaban alrededor de un 30% del control. Por otro lado estaba Orgillus obscurator, que es el parasitoide principal que se introdujo, que es específico, y que junto a Temeluca y Perilampus en el fondo aportan alrededor de un 70%. Entonces, si pensamos entre ambos grupos, tenemos un control de alrededor, porque no es 100%, es como alrededor, entre un 80, un 90, en algunos sectores hay 100% control, pero en el fondo no en todos, entonces es como alrededor de un 100%. ¿Se fijan? Y que con eso nosotros podemos lograr mantener las poblaciones de la polilla del brote a raya, ¿ya? Impidiendo en el fondo que se generen estas irrupciones en zonas muy extensas, que es lo que perjudicaría en el fondo a las plantaciones jóvenes. Eso es con respecto a la polilla del brote.
Quiero saber si tienen dudas, si hay algún comentario, preguntas. ¿No? Está todo clarito. Sí, yo tengo una consulta. Si los Ya. controladores biológicos introducidos para la polilla del brote se ha visto que tengan algún efecto parasitando o depredando insectos nativos acá. No, eso es lo que yo les comentaba también, que lo entretenido de este insecto es que las empresas no han dejado de hacer monitoreos permanentes durante todos los años y durante todo el rango de distribución de polilla, porque la polilla sigue estando. Y no se ha encontrado, en el fondo, tampoco han habido como denuncias, no se ha encontrado, ay, perdón, me enredé, pero no se han encontrado insectos, o sea, este Orgillus obscurator, este parasitoide de polilla, parasitando insectos nativos, no hay ningún reporte. Incluso en las plantaciones donde también se asocian insectos nativos, tampoco han encontrado Orgillus obscurator asociado a otros potenciales, por ejemplo, insectos que pudiesen estar asociados al follaje de los pinos, a las acículas. Porque también hay insectos nativos que se han asociado a Pinus radiata, hay varios, pero no se ha encontrado. Y tampoco ha habido ninguna denuncia, porque esas cosas en el fondo se saben. Este parasitoide es como bien típico, igual tiene como algunas características que no es tan difícil de reconocerlo. Así que al menos que yo sepa, no. Y si se supiera, o sea, ya se sabría. Si hubiese existido algún ataque a alguna especie nativa, yo creo que ya se sabría. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, pasamos a la siguiente. Aquí la tengo. ¿Ustedes me avisan cuando se vea, porfa? ¿Se ve? Sí, sí. ¿Sí? Sí, pi. Ya. Esta es una presentación cortita también. Ya, Biomanejo es una empresa que tengo yo que presta asesorías y por eso que tengo el logo, porque esta es un trabajo que yo estoy haciendo para una empresa forestal, que agrupa varias empresas forestales. Pisóes castaneus es una plaga cuarentenaria presente en el país. ¿Ya? Ahí se los presento, es un curculiónido. Si se fijan, una característica de los curculiónidos es el tipo de antena, que tiene estas antenas que son como acodadas. Ustedes que van a empezar la próxima semana ya con algo de taxonomía, esta como trompa que se ve ahí es parte de su rostro, de su cabeza, que tiene una extensión, y en la punta de este rostro tienen mandíbulas. Ya las mandíbulas con las que hacen los orificios para después oviponer, o sea, para alimentarse y también para oviponer los huevos. En esta presentación yo voy a tratar más que nada antecedentes como de la biología y como del reconocimiento de esta especie, no tanto del daño, porque del daño ustedes si entran a internet van a encontrar mucha información sobre este insecto y los daños que produce. Esta especie también es nativa de Europa, de Asia, del norte de África, pero se introdujo a Argentina hace muchos años, a Uruguay y a Chile. En Chile lo tenemos presente desde el año 2013, o sea, esa fue la primera detección en la zona de Futaleufú. Aquí tenemos un mapa en donde, si se fijan, la primera detección fue en esta zona de acá, Futaleufú, que es una zona limítrofe con Argentina y que justamente limita con zonas en donde Pisóes castaneus ya estaba de antes. Entonces lo más probable es que este insecto haya venido también desde Argentina. Los primeros árboles que encontraron atacados en esta zona son árboles aislados de pinos con torta y que están justo como en las orillas de camino, como de rutas en donde, no sé, pasan muchos ciclistas, por ejemplo, que andan haciendo turismo desde Argentina a Chile, o autos también, que lo más probable es que haya venido, estos insectos se pueden parar en cualquier parte, o sea, son bastante pequeños y pasan bien desapercibidos, son como cafecitos, pueden caer arriba de un auto, caer arriba del pelo de una persona y no cuesta nada que pasen para acá. Y acá, si bien es cierto, no hay plantaciones como comerciales tan grandes,
hay igual árboles aislados que les permiten en el fondo ir pasando de un árbol a otro y ir dispersándose. Además que pueden dispersarse también en medios de transporte, como camiones, como autos, camionetas, etc. Si se fijan, todos estos círculos son las zonas cuarentenadas, que eso también lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando hay una especie cuarentenaria y tiene ese estatus de cuarentenaria porque se hace todo un análisis previo que se llama un análisis de riesgo de plaga, en donde se establece que el ingreso de este insecto podría ocasionar grandes pérdidas económicas a un recurso, en este caso Pinus radiata, que sabemos que tiene muchas miles de hectáreas plantadas. Entonces, si vemos desde Futaleufú, se encontró otro foco aquí en la zona de cercana a Cochamó, Puerto Montt, Puerto Vara, y se ha ido dispersando en el fondo y ya se encontró en la zona de Río Negro, en donde sí existen plantaciones comerciales, porque en todas estas otras zonas de acá no hay como plantaciones comerciales, hay solamente cortinas cortaviento o pequeñas zonas, pero aquí en Río Negro tenemos hartas, cientos de plantaciones de Pinus radiata. Entonces ya se encontró en esta zona y hay un punto aquí en la región de los ríos que se encontró un insecto en una trampa, pero no se ha vuelto a encontrar asociada, no se ha encontrado asociada a árboles en pie. ¿Ya? Entonces, ay, se me pasó. Podríamos decir que solamente está como en la región de los lagos y solamente se ha encontrado en una trampa en la región de los ríos. Si se fijan, aquí hay otra mapa en donde está la distribución nativa de este insecto y donde este mapa se generó a través de un estudio genético que se hizo de las poblaciones de episodios castaneos en distintas partes del mundo para determinar en el fondo la población que está en Argentina, desde dónde provino. Se determinó que venía de Francia, que entonces probablemente nosotros también tenemos la población que, o sea, nuestro punto de partida fueron el insecto nativo que estaba en Francia. Ay, que meten ruido acá, espera, me voy a juntar un poquito la puerta. Con respecto a su hospedero, ataca principalmente especies de los géneros Pinus, Abies, y también especies de Picea, Larix y Taxus. ¿Ya? En Chile se ha encontrado asociado en una primera etapa a Pinus contorta, que es la imagen que vemos acá, que este es un predio que yo visito constantemente estoy haciendo un estudio para ver en el fondo los patrones de oviposición, en el fondo ver los periodos en que el insecto ovipone. Esta es una imagen real, y si se fijan aquí hay una plantación que está completamente atacada por este insecto, una plantación joven de Pinus contorta. Y lo grave de este insecto, a diferencia de la polilla del brote, es que este insecto sí produce la muerte de los individuos, porque lo que hace en el fondo es un barrenador de corteza, ¿ya? Entonces interrumpe el flujo de nutrientes y cuando la población es muy alta dentro de un árbol, lo que se genera es como un anillamiento del árbol y el árbol se muere, se empieza a secar desde arriba hacia abajo. Con respecto a los síntomas y signos que podemos observar de la presencia de este insecto, si nosotros tenemos una vista así como más macro desde arriba, en una plantación joven entre comillas, porque una plantación de árboles de 3 o 4 metros de altura, lo que podemos observar son estas puntas, ¿se fijan? Que están como cloróticas, que ahí podríamos ya tener dudas de que pudiese estar este insecto en esa plantación. Aquí hay un acercamiento en donde se puede ver claramente la clorosis desde la parte superior del árbol hacia abajo, ¿ya? Hasta encontrar individuos que están totalmente o completamente cloróticos, muertos. Si hacemos un acercamiento un poco más, podemos encontrar estos orificios que son muy pequeños, que cuesta mucho verlos, que son orificios que hacen los adultos con sus mandíbulas, en donde hacen como cavidades y donde después depositan los huevos y después los tapan con una secreción entre mezcla de fecas, algo así, los van tapando para evitar que los enemigos naturales se los puedan comer o los puedan parasitar. También podemos ver resinación, porque los adultos también tienen un periodo en el que se alimentan, que lo hacen en el fondo para madurar sexualmente, las hembras principalmente. Entonces ellos buscan brotes
de árboles nuevos o plantitas nuevas y se alimentan, y los árboles en el fondo como mecanismo de defensa generan esta resina. Entonces también eso podemos observarlo en terreno como muchas gotitas de resinación. Eso va a depender también de la especie de Pinus, hay unas especies que resinan más que otras. Y si nosotros desprendemos un poco la corteza, vamos a encontrar estas galerías que son de las galerías que hacen las larvas de este insecto, ¿ya? Ahora, ¿cuál de todos estos tres aspectos que yo les menciono aquí, comedoras de oviposición, resinación y galerías incipientes, cuál de estas tres es un síntoma y cuál es un signo? ¿Quién me puede decir? ¿Se acuerdan la diferencia? ¿La resina puede ser un síntoma? ¿Un qué? ¿Un síntoma? ¿Ya? Ya. ¿Y las otras dos serían? Signo. Sí. Entonces tenemos que la resinación es un síntoma frente al ataque de este insecto, y las comeduras y las galerías son signos. Al igual que esto que vemos acá. Aquí hacemos como un acercamiento, así se ve un árbol completamente atacado, ya moribundo, en donde si tú te acercas y empiezas a tocar la corteza, la corteza se desprende sola, porque hubo tal población debajo que en el fondo fueron como desprendiendo toda la corteza con las galerías, y si nosotros nos empezamos a acercar, empezamos a ver las galerías y también las cámaras pupales, larvas, y si nos acercamos aún más, podemos ver esto, que son las cámaras pupales, que ¿qué hacen? Las larvas de último estadio, lo que hacen es introducirse un poquitito dentro de la madera, eso que se ve ahí, que es un poquitito, sacan este como acerrín de la madera, que es mucho más clarito, y con eso se cubren, se tapan, y ahí adentro pupan, ¿ya? O sea, pupan debajo de la corteza, pero además dentro de una cámara pupal. Y esta es una característica que es como propia de este insecto y que nos permite diferenciarlos de otros insectos que nosotros también vamos a encontrar asociados a plantaciones jóvenes, por ejemplo, o a trozas recién cortadas, que nos podría ayudar a discriminar entre una especie y otra. Si se fijan, aquí están las cámaras pupales, aquí está ese pequeño hoyito que hacen, que se introducen dentro de la madera, pero esto no es lo que le genera la muerte al árbol, o sea, en ningún caso. Lo que le genera la muerte al árbol es lo que comen aquí cuando van debajo de la corteza, ¿ya? Y si se fijan, aquí en este árbol hay una población bastante grande de larvas. Aquí no se ve las galerías, no se notan tanto porque las galerías están más pegaditas como subcortical. Después, lo otro que podemos ver son los orificios de emergencia también de estos insectos, que son circulares, ¿ya? Que después vamos a ver los tamaños, que son bastante pequeños también, porque tienen que ver con el tamaño del insecto. Y vamos a encontrar obviamente diferencias entre macho y hembra. Vamos a ver orificios un poquito más grandes y unos un poquito más chicos por la diferencia de tamaño entre el macho y la hembra. Con respecto a las generaciones, en Chile todavía se desconoce cuántas generaciones se tiene. En lugares más fríos se sabe que hay una generación cada 2 años, en algunos lugares en Europa, por ejemplo. En climas más suaves, que es lo que nosotros pensamos que podría ocurrir aquí en Chile, se puede tener entre 1 o 2 generaciones por año, y en lugares más cálidos, en donde tenemos temperaturas permanentes de sobre 30 grados o por ahí, como por ejemplo quizá en algunas zonas en Brasil, se esperan hasta 3 generaciones por año, ¿ya? Este insecto, lo que se cree es que durante los meses más fríos podría tener un ciclo más largo, en el caso de que tuviera 2 generaciones en el país, que podrían durar entre 11 y 12 meses, y que durante la época de verano podría presentarse un ciclo de vida más corto, que podría durar entre 2 y 3 meses, ¿ya? En eso se está trabajando hoy en día, se está haciendo como monitoreo permanente de los distintos estadios que se están encontrando en terreno para poder construir finalmente un ciclo de vida del insecto, ¿ya? Pero al ser un insecto cuarentenario tampoco es fácil poder investigar. ¿Se fijan? Entonces el Servicio Agrícola y Ganadero está tratando de tomar como medidas, pero que tienen que ver más que nada con restricciones de movimiento de madera, de zonas cuarentenadas, de las parcelas cebos que se hacen para hacer monitoreo de las poblaciones y ese tipo de cosas. Pero investigación así, mucha no se puede hacer en este momento, pero algo se está haciendo. Las emergencias generalmente son en primavera y en verano, cuando las temperaturas son altas.
Y ahí emergen dos tipos de adultos. Emerge un adulto que hibernó durante todo el invierno como adulto, ¿ya? Que ese adulto viene previamente apareado, entonces empiezan las temperaturas un poco más cálidas y ese insecto empieza inmediatamente a poner huevos. Y también tenemos un adulto que emerge un poquito más tarde, como más tirado hacia el verano, que es el adulto que viene de una larva que pasó el invierno como larva hibernante, que paralizó en el fondo su desarrollo y que después va a pupar y va a emerger el adulto ya, no sé, enero, febrero, por ahí. Y ahí empieza a poner huevos. La ovipostura tiene que, bueno, aquí hay una pareja de adultos apareándose. Si se fijan, el macho, el que está sobre la hembra, que es de mucho menor tamaño, el adulto con su rostro, que yo les contaba que tiene las mandíbulas al final, hace estas incisiones en la corteza. Le gustan más las cortezas lisas que las cortezas rugosas, por lo mismo. Lo que hace son estos pequeños orificios que se ven aquí, que son chiquititos, en el fondo en donde después él deposita un huevo. Puede depositar un huevo, dos huevos o hasta 3 huevos en una misma incisión o comedura. Las larvas se comportan como barredores subcorticales, que yo les comentaba antes, y pueden atacar desde plantas de vivero, plantaciones jóvenes, adultas, es más ocasional. En las adultas generalmente atacan ramas y cosas así, y los ápices. Las larvas son larvas como características de Curculionio, son de cuerpo de color blanco, un poquitito amarillento, son larvitas así que son como medias curvas, tiene 4 estadios larvales y no presenta patas torácicas, a diferencia de otras especies, por ejemplo, de insectos como los gusanos blancos que tienen unas patas torácicas. Estos no presentan patas porque van como por debajo de la corteza, no necesitan como van caminando con movimientos del cuerpo. Las pupas, como yo les explicaba antes, hacen esta cámara pupal, ahí pupan. La pupa ya tiene un tamaño muy cercano al tamaño que va a tener el adulto. Son pupas libres. ¿Qué significa esto? Que en el fondo uno puede observar todas las partes del cuerpo, se ven claramente las patas, las antenas, el rostro, la trompa, ¿se fijan? Y los adultos, aquí tenemos un adulto, aquí están los rangos más o menos de estatura que tienen, entre 5 y 11 milímetros, va a depender del tiempo que se alimenten, de si es macho o hembra. El ancho es entre 7 y 12 milímetros, y del ancho depende también el tamaño de los orificios de emergencia que van a hacer desde los árboles. Ahora, los adultos de esta especie, al igual que muchos adultos de Curculionio, ellos necesitan alimentarse de brotes y corteza de ramas nuevas para madurar sexualmente, para poder en el fondo necesitan nutrientes de ahí, ¿ya? Entonces uno puede ver también estos adultos sobre las ramas de pino. Aquí lo que yo les comentaba antes, que los adultos y las larvas de último estadio pueden hibernar. Eso se sabe como antecedente por bibliografía. Aquí en Chile yo he estado muestreando durante un año completo y no logré nunca ver adultos en el invierno. No sé en qué parte pueden hibernar. Se dice que supuestamente entre medio de los hojarasca o entre medio de la corteza. Yo busqué hojarasca y apaleamos árboles y nunca encontramos ningún adulto. Entonces no sé realmente dónde pueden haber hibernado. Las larvas hibernan debajo de la corteza y eso sí lo pudimos observar. Ahora, esto es solamente como un conocimiento para que ustedes sepan que en Chile tenemos varios barrenados de corteza que son introducidos, como estas 3 especies que están aquí, también curculiónidos, y también tenemos una especie nativa que se llama Rhiophanes maillei, que le dicen burrito, caballito, que la podemos encontrar, estos 4 insectos los podemos encontrar conviviendo juntos, por ejemplo, en una troza que yo dejo en terreno. Yo corto una troza de madera, la dejo en terreno, y yo voy a la semana siguiente o a los 15 días y yo voy a encontrar adultos de este insecto, de este, y en algunas zonas de este también. ¿Ya? Todos estos insectos son barrenadores de corteza, todos se asocian a árboles en un principio debilitados. Bueno, Pisodes se puede asociar a árboles vivos, sanos. Estos 4 especies de acá necesitan que sea un árbol que esté medianamente atacado. Ya no, estos 4 especies de acá no se asocian a árboles en pie. Se asocian más que nada a trozas o árboles que ya tengan un cierto grado de estrés o de daño. O sea, podrían asociarse después de por ejemplo.
que este haga un daño inicial y después puedan asociarse estos otros tres. Podemos también diferenciarlos por el tipo de ¿Profe? orificio. ¿Sí? Dígame. ¿A qué se debe que no ataquen a árboles más sanos? ¿Cuál? ¿Estos? ¿Sí? Porque en el fondo no les gusta, no sé, necesitan algún tipo de sustrato que ya tenga un cierto grado, no sé, de debilitamiento, o porque a lo mejor no tienen, por ejemplo, la capacidad de repeler las estrategias o en el fondo de defensa que tienen los árboles. ¿Ya? Por ejemplo, este es un insecto nativo que es parte de los bosques naturales y que degrada la madera, o sea, este insecto siempre es asociado a árboles debilitados o a esos árboles que se caen dentro del bosque, ¿te fijas? No tiene las herramientas o las condiciones para atacar árboles vivos, porque los árboles vivos igual, si ustedes saben, en el fondo igual tienen una serie de defensas, ¿ya? Pero hay insectos que son capaces de vencer esas defensas y hay insectos que no son capaces porque no sé, nunca han atacado, por ejemplo, árboles en pie, como el caso de estos. Estos insectos son todos insectos introducidos y que en sus lugares de origen son todos considerados insectos secundarios, ¿ya? No primarios. Los primarios, este vendría siendo un insecto primario, porque este insecto sí puede atacar árboles vivos. Pero todos estos otros insectos son considerados insectos secundarios, porque necesitan que el árbol tenga un cierto nivel de daño, de estrés. El estrés puede ser por un factor climático, por una sequía, por ejemplo, que el árbol se estresa, emiten ciertos, en el fondo, volátiles que hacen que estos insectos los atraigan, ¿te fijas? Pero es más que nada por eso. Gracias. ¿Ya? Ahora, ¿de qué otra manera podemos diferenciarlos? Pisodes castaneus, que es nuestra especie de interés con respecto a estos otros insectos, hay que, por ejemplo, los orificios de ingreso. Estas tres especies de curculionios que tenemos aquí ingresan al árbol como adultos y se meten debajo de la corteza como adultos, adentro se aparean y adentro ponen los huevos y después ellos salen. En el caso de episodes, el adulto uno nunca lo va a encontrar debajo de la corteza. ¿Ya? Esa es una diferencia. Ahora, con respecto al diseño de galerías, como estos escolitios ponen los huevos cuando se meten debajo de la corteza, generalmente hacen una galería larga y van poniendo los huevos por el borde. Entonces, lo que uno puede observar en terreno es un dibujo más o menos como ese. No tan perfecto como ese, pero en el fondo van poniendo huevos y después cada larva va emergiendo hacia un lado, hacia otro. Y van poniendo varios huevos juntos en una galería. El caso de episodes es distinto porque ellos van poniendo de a un huevo en un lado, después otro huevo acá, después otro huevo acá, son huevos, entonces son galerías como individuales, por decirlo así, ¿ya? Y lo otro es que Episodes castaneus no genera acerrín, no libera acerrín o no limpia el acerrín, ¿ya? Sino que el acerrín que va produciendo por las galerías se va compactando debajo de la corteza, entonces uno nunca va a ver acerrín por fuera. Mientras que estos otros insectos, al ingresar y hacer la galería, van sacando el acerrín para afuera, entonces uno puede encontrar estos cerritos, por ejemplo, si tú pones una troza, tú la giras y encuentras debajo unos cerritos de acerrín muy naranjo, porque como van por la corteza, es un acerrín como bien particular, el color. ¿Ya? Entonces es otra forma en cómo podemos diferenciarlo. La alimentación de los adultos también es distinto, porque si se acuerdan, el Episodes castaneus se alimentaba como de acículas y brotecitos nuevos desde afuera con sus mandíbulas chiquititas. Ya, estos insectos se meten debajo de la corteza. Y por ejemplo, estos insectos también necesitan alimentarse como adultos para madurar sexualmente, pero ellos se meten debajo de la corteza y hacen, por ejemplo, en las plantas recién establecidas, en las plantaciones recién establecidas, hacen un daño porque atacan toda esta base del cuello y las plantas finalmente se mueren. ¿Se fijan? Porque lo que hace es anillarla. Sigue actuando como un barrenador de corteza, incluso en estado adulto, mientras que Episodes castaneus no. El Episodes castaneus, el mayor daño que hace, lo hace la larva, no el adulto, ¿ya? Estos igual pueden generar un daño como adulto. Y aquí hacemos como un paralelo entre Episodes castaneus y Riéphenes mayeyi, que si uno pone trozas como trozas cebo, que se utilizan mucho para hacer como monitoreo del avance del insecto,
Cuando son chiquititas las larvas de riéfenes es muy difícil diferenciar de episodios, ¿ya? Pero después, en la medida que van creciendo, las galerías de riéfenes son mucho más grandes porque la larva es mucho más grande y la cámara de pupal es distinta, la cámara cuando pupan, y obviamente los insectos son totalmente distintos. Y eso les quería mostrar hoy día. No sé si hay más dudas con respecto a episodios. Le podría contar también que ya se introdujo un parasitoide al país que está resultando ser muy, muy efectivo, muy eficiente, muy específico. Se trabajó desde el 2013 hasta el 2015 más o menos, investigando y buscando con especialistas de otros países en el fondo, hasta que se dio con este insecto que se llama Euvasus semirugosus, que es un parasitoide de huevos y de larvas de primeros estadios, que lo han estado liberando, produciendo, y lo están liberando justamente en esas zonas cuarentenadas. Y los niveles de parasitismo son muy altos. Yo estoy yendo quincenalmente y la verdad es que tú ves mucho más, en el predio que yo estoy trabajando, yo veo mucho más parasitoides que larvas de este insecto. Eso quiere decir que el control que está ejerciendo después de alrededor de 5 años que se empezaron a hacer las liberaciones es muy prometedor. O sea, podría ser muy tranquilizante en caso de que este insecto se disperse a la 8ª región o a la 9ª, que ya se cuente con el parasitoide, que ya se están ahora afinando como todos los detalles para la crianza, porque no es tan fácil. Pero en el fondo ya se está avanzando con el control biológico, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta más. Profe, ¿qué quiere decir con orificios de emergencia? Cuando el insecto pupa, que yo les mostraba aquí, las cámaras pupales, el insecto pupa aquí y cuando emerge el adulto con sus mandíbulas hace un orificio para poder salir fuera del árbol, que tiene que atravesar la corteza, ¿ya? Y hace este orificio de aquí. Este se llama orificio de emergencia porque de ahí emerge el adulto, ese hoyito lo hace el adulto con sus mandíbulas. A eso me refiero con orificio de emergencia. Ahora, ese orificio lo hacen tanto los episodes como también el parasitoide de episodes. El parasitoide de episodes va a ser un orificio, pero va a ser mucho más chiquitito porque el parasitoide es mucho más pequeño que el adulto. ¿Ya? Pero a eso me refiero. Gracias, profe. Yo creo que estamos. Profe, yo hace una semana ¿Ya? vi un pedacito de rama de un árbol ¿Ya? que tenía como las galerías, pero tenía como la duda de qué insecto podía haberlo hecho. No ¿Y sé qué si puedo árbol era? compartir pantalla para mostrar. Ah, Cristian, ¿tú le puedes autorizar? Habilitado. Ah, estás habilitada. Voy a cortar esto. Voy a dejar. Ahí dejé de compartir yo. Ya, ¿se ve? Todavía no. Dice que está iniciando la función de... ahí sí. Ah, ya. Esta. Esos son escarabajos de ambrosía. Son un tipo de curculiónido que están asociados a un hongo, ¿ya? Que tienen una estructura especializada dentro del cuerpo para llevar o transportar esporas de un hongo que le va a servir de alimento a las larvas, ¿ya? Y eso que ves tú como arbolitos son como galerías de entrada de este insecto igual se mete, pero esta ataca no es de corteza, sino que es de xilema. Se mete dentro del árbol, hace una galería, va poniendo los huevos, cada uno de estos palitos es una galería que inició una larva, ¿ya? Y en el fondo el adulto lo que hace va poniendo el huevo va depositando esporas de este hongo. Entonces este hongo se empieza a dispersar dentro de la madera. Es un hongo que igual va a producir cierto grado de descomposición y las larvas se van alimentando de esta madera que ya tiene un cierto grado de descomposición, que lo necesitan. O sea, esta larva no, si el insecto no deposita el hongo, la larva no puede alimentarse de la madera. Así de estrecha es esa relación. Pero se llaman escarabajos de ambrosía y lo más probable es que ese sea una especie de natotrupes, ¿ya? Que dependiendo de la especie arbórea que sea, lo podrías buscar en una presentación que yo les subí, creo. No sé si fue en este curso o no.
de escarabajos de ambrosía. Fue en protección. Sí, puede ser en otro. Pero se llaman natotrupes, se escribe con G-N-A-T-H-R. Si tú lo buscas por internet te van a aparecer. Hay un libro que es de la FAO, que se llama, ay, no recuerdo, que lo sorteamos aquí en el laboratorio. Ahí aparecen ya. todas las especies. Ahí aparecen todas las especies de nartotrupe y vas a ver los diseños y todo. Entonces, dependiendo de la especie que sea de tu ramita, tú vas a poder Ujú. decir más o menos, hoy podría ser esta o esta especie, ¿te fijas? Ya, bacán. Muchas gracias. De nada. Ay, perdón. Saca el volumen. Espérate, voy a sacar mi volumen. Súper. Ya chicos, vamos a hacer un break porque ya se nos está haciendo poco tiempo para lo que viene. Así que nos juntamos de nuevo a las 12:05. 10 minutos para ir al baño y prepararse un café o un té. ¿Vale? Ok. Vale. Ya, súper. Sé que no está grabando. Y, bueno, la idea es que puedan participar en la clase porque voy a hacer varias preguntitas. Voy a compartir pantalla. Y esta clase quizás la primera parte la vio la Javiera Manríquez y la Vale, creo, no sé si estuvo, pero está bien. Bueno, entonces vamos a ver infecciones fúngicas, como para partir la presentación de esta clase. Entonces cabe destacar que todos los años grandes cantidades de insecticidas químicos son utilizados para controlar plagas de artrópodos, ¿ya? Ahora, ¿cuál podría ser el problema de utilizar estos tipos de control químico? ¿A quién se le ocurre alguna idea? Por los parasitoides. Quizás no ¿Qué son muy pasa con los parasitoides? ¿Qué sucede con el control químico? Puede afectar a otros organismos que no son plagas. ¿Ya? ¿Y cómo se llama eso? ¿Qué pasa con eso? Eso tiene un nombre. ¿Qué pasa con el insecticida? Que es el insecticida que generalmente aplican para poder hacer un control de plaga. De amplio espectro. Ya, o sea que no es específico, ¿ya? Elimina todo, ¿ya? No discrimina. Entonces, por un lado, es nocivo para el medio ambiente, nocivo para la salud humana. Como decía ahí una compañera, no es específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Elimina a insectos que no son objetivos o que desean controlar. Y el problema de eso es que al estar eliminando otros tipos de insectos o otros artrópodos, pueden eliminar a insectos que están haciendo un rol, como los que vimos en la primera unidad, importante dentro de como el ecosistema, y lo que eso sería algo que no beneficiaría nada al lugar donde se está aplicando, ¿ya? Ahora, ¿qué otras cosas podría generar el uso de un insecticida químico, pensando en los insectos? Resistencia. Ya, resistencia, excelente. La resistencia. Por ejemplo, si nos imaginamos en este caso un pulgón, ¿ya? ¿El pulgón cómo se reproduce? Ustedes que vieron los insectos succionadores, ¿cómo se reproducen los pulgones? ¿Qué tipo de reproducción existe? ¿Qué tipo de reproducción existe? sexual y asexual, se Ya, participa sexual y asexual. ¿Los pulgones cómo se reproducen? asexualmente.
¿Solo asexualmente o sexualmente también? Dependiendo las del- dos. Ambas. Las dos formas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el pulgón o el áfido está en un ambiente con las condiciones óptimas, tiene alimento, el áfido se va a reproducir de forma sexual. Ahora, si es que no están las condiciones o no tiene alimento, va a empezar a reproducirse de forma partenogenética, ¿ya? O como se podría decir, producen clones, ¿ya? Y muchas veces, al igual, cuando uno aplica un insecticida químico, ¿qué es lo que pasa? Es como que uno selecciona finalmente a que quede clones de, por ejemplo, un pulgón que sean resistentes al insecticida. ¿Y qué pasa si es que un pulgón, en este caso utilizando el pulgón como modelo, se hace resistente al insecticida? ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Qué eso significa cuando dan esa respuesta? Frente al uso de un insecticida químico. ¿Qué conlleva eso? Vamos, no se les ocurre nada. ¿Qué es lo que conlleva la resistencia? ¿Qué es la resistencia? El Que- insecto cuando muere o no se ve tan afectado por el insecticida a las siguientes generaciones, genera resistencia. Ya, Esa es la genera intención. resistencia, pero ¿qué conlleva cuando uno aplica el insecticida? hay que usar mayores dosis o cambiar el ingrediente eso. activo. Hay que usar una dosis mucho más elevada, o si no, hay que cambiar a otro insecticida, lo que finalmente no es bueno, porque estamos aplicando una mayor carga de insecticida químico al lugar, o vamos a aplicar uno que sea quizás de mayor espectro o no, y lo que no va a ser negativo para el lugar. Entonces, en base a lo que estamos conversando, nosotros como laboratorio estamos trabajando en tratar de utilizar una alternativa más amigable con el medio ambiente y que sea natural, ¿ya? Ahora, ¿qué alternativas amigables existen para poder bajar población de insectos? Y lo dije al principio. El manejo integrado de plagas. Ya, pero ¿qué? Control biológico. Control biológico, ¿cierto? Y dentro del control biológico, ¿qué tipos de agentes existen? Los parasitoides. Los parasitoides, ya, ¿cuál otro? Depredador. Ya, depredadores, ¿cuál otro? ¿Cuál otro será el que falta, del que vamos a conversar hoy día? Ah, ¿Cuál será? Parásito. Los hongos Ya, los hongos, ¿qué son? endopatógenos. Ya, sí, son, ya, pero vamos a lo macro. Estamos hablando de control biológico, después agentes de control. De ahí tenemos dentro de los agentes de control, están los enemigos naturales, ¿cierto? Ya los enemigos naturales están los depredadores, parasitoides, y antes de bajar a hongos entomopatógenos, ¿qué tenemos? Descomponedores, No, ¿no? no. O sea, un hongo entomopatógeno no es un descomponedor. ¿Qué es lo que vendría a ser un hongo entomopatógeno? Casi lo dice la palabra en todo caso. ¿Un patógeno? Un patógeno. Ya, y dentro de los patógenos están los hongos entomopatógenos, pero ¿qué otros tipos de patógenos existen? O que se les ocurre que pudieran existir. ¿Bacterias y virus? Bacterias, virus, protozoos, ¿ya? Nematodos, y los hongos, ¿ya? Todos esos son patógenos. Entonces tenemos enemigos naturales, que son agentes de control biológico. Dentro de esos están los depredadores, parasitoides, patógenos. Patógenos, tenemos virus, bacterias, protozoos, están los nematodos y están los hongos, ¿vale? Entonces, ahí vienen los hongos entomopatógenos como una alternativa al uso de un insecticida químico. Ahora,
cuando hablamos de hongos entomopatógenos, nosotros nos estamos refiriendo a un microorganismo. Ahora quiero saber un poco esto de la media, pero vamos a ver cómo está el conocimiento o la base, o cómo anduvieron ahí en biología. ¿Qué es lo que es un microorganismo? ¿Quién me puede responder eso? Primero partamos de la base, porque como este es un curso más de insectos, vamos a partir de la base, para poder entender cómo está parte de la unidad. ¿Qué es un microorganismo? Vamos, es súper fácil. Yo creo que ¿Un chiquito que se tiene que ver con microscopio? ya es cualquier organismo que sea visible al microscopio. Muy bien. ¿Cuáles son los microorganismos que existen o se conocen? ¿Cómo se llaman los dos tipos de la primera, las divisiones que hay? ¿Qué microorganismos hay? ¿Bacterias, por ejemplo? Ya, pero más arriba que bacterias. Vámonos a lo más macro todavía, antes de llegar a bacterias. Microbios. Microbios. Es que microbio es lo mismo que decir un microorganismo, más bajo entonces. Vamos a un nivel cuando ya empezamos a dividirlo. ¿Se acuerdan los que tienen núcleo, los que no tienen núcleo? ¿Cómo se llaman esos? Procariontes, eucariontes. Ya, tenemos los microorganismos procariotas y los eucariotas. ¿Cuáles son procariotas? Los que no tienen núcleos. Las bacterias. Ya, bacterias y cuál más, aparte de las bacterias. Protozoos. De los procariotas están las bacterias y las arqueas. Ahora, dentro de las eucariotas, ¿cuáles están? Los hongos. Los hongos, excelente. ¿Cuál más? Plantas, animales. Estamos en microorganismos, animales son macroorganismos. ¿Qué? Protozoos. No, protozoos. ¿Los fitoplasmas o no? Está bien lo que había dicho Emerson. Protozoos y hongos, ¿vale? Entonces tenemos dentro de los microorganismos las bacterias, las arqueas, los protozoos y los hongos, ¿ya? Ahora, ¿por qué era importante saber eso? Porque dentro de todos los microorganismos, los primeros microorganismos encontrados causando enfermedades en los insectos fueron los hongos, ¿ya? Ahí podemos ver dos tipos de hongos entomopatógenos, ¿ya? Uno sobre una larva, que está, lo más probable es que sea una larva de coleóptero, que está sobre el suelo con un micelio de color verde. La larva generalmente es color blanca, y todo eso que ustedes ven ahí es micelio de un hongo que lo más probable es que sea del género Metarrhizium, ¿ya? Y por otro lado, hay una foto de otro tipo de larva, probablemente un defoliador, que está cubierta por un micelio de un hongo, que lo más probable es que sea Boveria, ¿ya? Ahora, ¿qué significará la palabra entomo? Porque vamos a ver hongos entomopatógenos. ¿Qué significa la palabra entomo? ¿A quién se le ocurre? Como algo ¿Qué cosa? ¿Insecto? Insecto, perfecto. Ahora, ¿qué significa patógeno? ¿A quién se le ocurre qué significará patógeno? ¿Que le hace daño o que lo afecta? Patógeno entonces es un agente que causa una enfermedad, ¿vale? Entonces, ¿qué significa entomopatógeno? Es un agente que va a causar una enfermedad sobre un insecto, ¿vale? Ahora, los hongos entomopatógenos, si lo vemos en el sentido estricto, solamente van a ser hongos que causan enfermedades en insectos, pero también se les asocia otros tipos de organismos. Por ejemplo, en el caso de las arañas o de los ácaros, también se les llama, o sea, están mal llamados, pero también se les dice, o se les asocia un hongo entomopatógeno, pero en realidad no debería decírselo de esa forma,
ya, porque se debería usar solamente para los insectos, pero como ya esto viene de hace mucho tiempo, muchos de los hongos que se asocian a las arañas se les dice hongos entomopatógenos, ¿ya? Y hay especies que son súper importantes, por ejemplo, las libélulas, que en varios países se conocen y que se han estudiado, son patógenos de araña. Y en arácnidos, o sea, en ácaros también, o sea, por ejemplo, en Sudáfrica yo tengo un colega que trabaja en Brasil y él fue a Sudáfrica a hacer como un control de un ácaro que está asociado al tabaco, ¿ya? Y usó un tipo de control biológico súper bueno y actualmente ya no hay necesidad de aplicar nada, sino que el hongo está haciendo su trabajo, entonces eso es cosas que ustedes tienen que saber, ¿ya? Pero cuando uno habla de hongos entomopatógenos, uno se refiere a hongos asociados solo a insectos. Ahora, cuando uno define la palabra hongos entomopatógenos, quiere decir, se refiere a aquellos géneros o especies de hongos que son patógenos probados sobre insectos, ¿ya? O para los que existe evidencia circunstancial de que hay una patogenicidad sobre el insecto, ¿ya? Ahora aquí ustedes pueden ver con esta imagen que hay diferentes tipos de hongos que están asociados. Por ejemplo, aquí hay usualmente un hemíptero, ¿ya? Pero hay diferentes especies de hongos que se pueden asociar al hemíptero con diferentes tipos de micelio. Ya aquí, como ustedes vieron anteriormente, aquí hay un micelio de color verde, lo más probable es que sea un Metarrhizium. Ahora este blanco no es el mismo blanco que vimos anteriormente, este lo más probable es que sea un Lecanicilium, ¿ya? Otro tipo de hongo que se asocian a los insectos, ¿ya? Pero, como ustedes pueden ver aquí, generalmente los hongos desarrollan micelio sobre la cutícula del insecto, pero siempre... un segundo. Estoy en clase. Ah, ya vale. Ya. Ahora, siempre hay excepciones a la regla y hay hongos que no producen micelio sobre el insecto, ¿ya? Pero por lo general sí lo producen. ¿Ya? Entonces van a haber hongos que no lo producen o si lo producen va a ser muy poco, pero son algunas especies, no todas. La mayoría de los hongos entomopatógenos son patógenos o obligados o facultativos. Y eso lo vamos a ver, que se van a dividir en dos grupos. Ahora, ¿qué quiere decir? Igual me gustaría saber si ustedes saben qué es lo que es un patógeno obligado o uno facultativo. ¿Qué significan esas palabras, esos términos? ¿Alguien sabe? ¿Del público? Yo sé Ya, Jennifer, cuéntame, ¿qué es un patógeno obligado? que solamente puede sobrevivir dentro del hospedero. Ya, necesita su hospedero para poder vivir. ¿Y el facultativo? Es que dependiendo de las condiciones puede volverse parásito, pero sí puede sobrevivir sin el hospedero. O sea, puede tener una etapa de su vida de forma saprófita, puede estar componiendo y si se le da la gana puede pasar a otro estado que sea parásito o parasítico, ¿ya? Eso es lo que significa. O sea, de hecho, después lo vamos a ver, que van a haber hongos entomopatógenos que se pueden cultivar en un sustrato artificial, ya que tienen como una fase de vida que puede ser facultativa, o sea, nosotros podemos encontrar en el insecto, pero después nosotros los podemos traer al laboratorio, le colocamos un medio de cultivo y lo aislamos desde el insecto. Y hay otros, ya que vamos a ver que es otro grupo, que son hongos que son difícilmente cultivables. Se puede macerar cutícula y colocar algún otro elemento nutricional y se podría crecer, pero no es fácil hacerlo, ¿ya? Son muy complicados. Actualmente se conocen más de 700 especies de hongos que se saben que son patógenos de insectos, ¿ya? Por lo menos se sabe que hay más de 700. Ahora, díganme ustedes, ¿cuáles ustedes creen entonces que son las ventajas? Porque estos hongos tienen ventajas, pero también hay desventajas, entonces eso vamos a ver.
después de todo este rato de lo que hemos hablado, ¿cuáles podrían ser las ventajas del uso de los hongos entomopatógenos? Son más específicos. Ya, son específicos. ¿Qué otra cosa? ¿No generan resistencia? ¿No son químicos que se van sobre el insecto? Ya, no generan resistencia. ¿Qué otra ventaja más hay? No afecta a la salud humana. Ya, no afecta a la salud humana. Bueno, no sé por qué pasa eso. Ya, como decían ustedes, una de las ventajas es que son específicos, brindando una mayor seguridad, tanto para los insectos que pueden ser benéficos, como decíamos, cuando utilizamos un hongo entomopatógeno va a ser específico para el género o para la especie de insectos que nosotros deseamos bajar población. ¿Ya? Ahora, ya antes de seguir, cuando nosotros estamos utilizando un enemigo natural, nunca vamos a erradicar lo que queremos bajar población, sino que vamos a utilizarlos como un complemento dentro de un manejo integrado. Lo que vamos a hacer va a ser solamente bajar población a un nivel que sea soportable y en conjunto con otras medidas que se van a utilizar, ¿ya? Que pueden ser silviculturales, ¿ya? O culturales, o que pueden ser, no sé si es la parte agrícola, genética, o la parte, si no es bosque nativo, si es plantación, puede ser como trabajar con clon y cosas que puedan ser específicos para disminuir el riesgo de que sea atacado por alguna plaga. Pero en general, eh, se utilizan solamente para bajar población, ya no como, nunca va a erradicar como lo que uno está intentando controlar. Ya, pero volviendo a las ventajas, una es que son más específicos, brindando una mayor seguridad para los insectos que son benéficos y además para la salud humana y para las personas que trabajan aplicando estos hongos, y lo otro, las personas que consumen, porque ¿qué pasa con los insecticidas químicos con respecto a los productos, a los donde son aplicados? ¿Qué es lo que sucede cuando uno aplica un insecticida químico? ¿Adherido a la Tienen, superficie? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se tienen llama periodo esto? de carencia, Carencia, ¿cierto? ¿Y qué significa que hay un periodo de carencia? que el producto se mantiene sobre el... Sobre el producto químico se mantiene sobre el producto que uno, o la fruta, o no sé, o la especie que uno quiere, que está produciendo o que quiere después alimentarse, no sé. Entonces, el insecticida químico va a estar ahí por un tiempo, ¿ya? Bueno, ustedes deben saber que toda la fruta que nosotros, si ustedes dejan una fruta, generalmente que no sea comprada o sea, que la que es comprada de supermercado, ustedes la pueden dejar un tiempo encima de la mesa y no le va a pasar lo más probable nada, o va a pasar varios días y no le va a pasar nada. Y una fruta que ustedes compran en la feria, lo más probable es que rápidamente a los 2 o 3 días va a tener penicillium o algún otro hongo que va a empezar a descomponer. ¿Por qué? Porque generalmente la fruta que uno ve bonita en el supermercado le han aplicado una carga alta de insecticida o de algún preservante. ¿Ya? Entonces, con estos hongos no pasa eso, porque son específicos para los insectos que uno los quiere utilizar. ¿Ya? Ahora, existen casos que la gente que aplica puede que tenga alergia a los hongos, pero son algunos casos, ¿ya? Hay algunas especies de hongos que pueden producir alergia, ¿ya? Ya, residuos no tóxicos. Ahora, ¿qué desventajas tendría el uso de los hongos entomopatógenos? Porque aquí no todo va a ser bueno. ¿Qué desventajas tendrán los hongos entomopatógenos? ¿Ustedes creen? la vida útil, La vida útil. ¿A qué te refieres con eso? Explícate un poco mejor, Jennifer. que los productos en base a entomopatógenos o como los venden duran poco, una vez que se abren o cerrados duran poquito. Y el problema entonces es el almacenaje, ¿ya? O sea, es como, ¿qué es lo que es un hongo entomopatógeno? O sea, perdón, hice mal la pregunta.
¿El producto como hongo entomopatógeno que uno va a utilizar está vivo o está muerto? Vivo. Está vivo, ¿cierto? Entonces tiene un tiempo de utilización no muy prolongado, ¿ya? Es, como decía ahí una compañera, cuando uno lo abre, lo tiene que ocupar y el problema es que no se ha encontrado cómo poder mantenerlo un poco más en el tiempo. Eso es uno de los problemas. ¿Qué otras desventajas tendrá el uso de un entomopatógeno? Vamos, yo sé que se les ocurre. Quizás la aplicación no es tan fácil como el insecticida normal, químico. En realidad No, no sé cómo se cara. no, es lo mismo. ¿Qué otras desventajas habrá? A ver. Imagínense que es un microorganismo vivo que está asociándose a otro insecto. Imagínense en ustedes mismos. ¿Qué pasa cuando a ustedes los ataca un patógeno? ¿Tendrán defensas mínimas para el ataque? Quizás necesitan harta, no sé. Va un poco por ahí, pero ni tan por ahí. ¿Qué pasa? A ver, pensemos que ustedes son unas personas que están produciendo algo y de repente vino una irrupción poblacional de un insecto. ¿Qué van a querer ustedes? ¿Qué pasa con el producto que compraron? Que sea de acción más rápida, ¿no? Que sea una acción rápida. ¿Y qué pasa con un hongo entomopatógeno? Imagínense ustedes frente a una gripe. ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Ustedes se mueren al tiro o no? Si se agripan. No, ojalá que no, ¿verdad? Ya, no se mueren, ¿cierto? O sea, si ustedes se resfrían, no se mueren. ¿Por qué no se mueren? Porque el sistema inmune está preparado para ese tipo de enfermedades. Ya, o sea que ustedes tienen sistema inmune. ¿Los insectos tendrán un sistema inmune? ¿Ah? Sí. Sí, pues, o sea, los insectos también se van a defender. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Es que muchas veces los hongos no van a matar el insecto, al igual que un insecticida químico que lo va a matar, no sé, en horas, el hongo entomopatógeno va a demorar probablemente unos 2, 3 días en obtener como un buen resultado. ¿Y por qué? Porque ¿qué pasa? El hongo, cuando la conidia llega al insecto, a la cutícula del insecto, tiene que penetrar la cutícula del insecto. Y al momento de penetrar, ahí ocupa una acción tanto química como de fuerza física para poder entrar y ahí tiene que, después vamos a ver, que tiene que combatir contra el sistema inmunológico de los insectos. Y eso va a demorar un tiempo más. Entonces, demora más tiempo que un insecticida convencional. ¿Qué otras desventajas tendrá? Pensemos en un hongo, o qué es lo que saben ustedes de los hongos en cuanto a los factores abióticos. Que son muy dependientes de la temperatura y la humedad. Excelente respuesta. Son muy dependientes de la temperatura y la humedad. Entonces, para poder aplicarlos, vamos a necesitar una temperatura adecuada para que el hongo actúe sobre el insecto y una humedad alta. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, tenemos problemas con el almacenaje y los factores abióticos que afectan su eficacia. ¿Ya? Ahora, el crecimiento y desarrollo está limitado principalmente ¿por qué entonces? Sigamos como en la misma línea. ¿Por qué va a estar afectado el crecimiento y el desarrollo del hongo? ¿Qué factores le van a afectar? Los abióticos, ¿Ya? ¿Cuáles eran? temperatura y humedad. Ya. Entonces, las condiciones ambientales externas van a necesitar una alta humedad y una adecuada temperatura para poder esporular y germinar. ¿Ya?
La esporulación es un tipo de reproducción asexual, ¿ya? Que tiene como medio de reproducción las esporas, ¿ya? A ver, las enfermedades, ahora, otra cosa importante, las enfermedades causadas por los hongos, eso tiene un nombre, no, no es necesario que ustedes lo sepan, pero por si acaso, ¿alguien sabe cómo se llaman las enfermedades, cómo se llaman las enfermedades causadas por hongos? Si no, lo van a aprender hoy día. ¿Nadie? ¿Micosis? Excelente. Es micosis, ¿ya? Después vamos a volver un poco con los factores bióticos, pero algo importante que ustedes tienen que saber que estos hongos entomopatógenos, como yo les decía, se dividen en dos grandes grupos y para eso hay una clasificación. Esta clasificación que les voy a mostrar ahora ha variado estos últimos 15, 20 años, ya porque con todas las herramientas moleculares se ha logrado clasificar de mejor forma, pero yo les voy a presentar como la base, que es lo que deberían ustedes menos saber, y les voy a encerrar en círculos los grupos que son los de importancia, ¿ya? Y a los hongos entomopatógenos se encuentran de la división, en la división Eumicota, ¿ya? Y ahí tenemos como los dos grandes grupos, ¿ya? Que ustedes deberían como saber. Los hongos entomopatógenos que pertenecen al orden Entomoptorales y que pertenecen a la subdivisión Zigomicotina, son los que yo les decía que pertenecen al grupo de los hongos que son parásitos obligados, ¿ya? No es que no se puedan cultivar, hay especies que sí se pueden cultivar, pero son mucho más difíciles que cultivar que un hongo como los del grupo de acá abajo, ¿ya? Todos estos que están acá, que pertenecen al orden Hipocreales, son fáciles de cultivar, ¿ya? Ahora, en cuanto a la estructura y la reproducción. Los hongos pueden consistir desde una célula o comúnmente de filamentos ramificados o hifas que forman el micelio, ¿ya? Eso que nosotros veíamos en las primeras fotos, que era de un color blanco o de un color verde, eso se llama micelio, ¿ya? Que es el conjunto de hifas, ¿ya? Y para más o menos, aquí esto no es un hongo entomopatógeno, pero es para que ustedes se imaginen cómo es un hongo en cuanto a su estructura. Este es el cuerpo fructífero de un hongo, ¿ya? Lo más probable es un vacío micelio. ¿Ya? Esto que está aquí son muchas hifas, y el conjunto de esas hifas se llama micelio. Dentro de las hifas, que pueden ser cenocíticas, que quiere decir que no hay tabiques entre medio, o puede ser septada, ¿ya? O coenocítica, pueden tener tanto si sea cenocítica o coenocítica o septada, pueden tener núcleos, ¿ya? Y estos pueden estar separados por el septo, y pueden tener uno o dos núcleos, ¿ya? La pared de las hifas puede contener quitina o celulosa y otros glucanos o una mezcla de sustancias. Los métodos de reproducción de los hongos pueden ser asexual, o también se le dice anamórfico, o sexual, que es telomórfico, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después, tanto para el orden que es de los parásitos obligados, como para los que son facultativos. Ahora, en cuanto a los hospederos. Estos hongos pueden estar asociados a sus hospederos como ectoparásitos o endoparásitos. ¿Qué quiere decir que sea ectoparásito o endoparásito? ¿A quién se le ocurre que será un ectoparásito o un endoparásito? Que vive fuera o dentro del huésped. En Ya. el caso de un ectoparásito sería fuera. Súper, me parece genial. Entonces, los parásitos que viven dentro del organismo o del organismo del hospedero se llaman endoparásitos, como decía Emerson, y aquellos que viven fuera reciben el nombre de extoparásitos. Ya, entonces dentro de los hongos entomopatógenos o de los hongos que estamos viendo hoy día, también hay algunos que son ecto y otros que son endo. Los hongos pertenecientes al orden Laboveniales se asocian a sus hospederos como ectoparásitos. Esto de aquí están viendo aquí, ¿qué insecto es? ¿Qué es?
Es una chinita. Ya, la chinita, ¿qué será? Colóptero. Ya, eso, un coccinélido, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver cómo se ve, cómo el hongo crece en la parte externa. ¿Ya? Este hongo es un labovenial, ¿ya? Y que no solamente se asocia a mípteros, nosotros acá tenemos un proyecto de Drosophila y les comentaba yo la semana pasada, estábamos viendo esto también. En dípteros también, acá en el laboratorio hemos visto esto, ¿ya? Estos hongos que pertenecen al orden labovenial que produce este tipo de estructura fuera de la cutícula del insecto, ¿ya? Ahora, dentro de los hongos que son endoparásitos, aquí tenemos y les presento a los hongos que pertenecen. Este es un ejemplo de un hongo entomopteral, ¿ya? ¿Qué insecto es este que está acá? ¿Qué será? ¿Qué tipo de insecto es? Profe, ¿qué significa entomopteral? Entomopteral, que lo mismo, que se asocian, como que se asocian a los insectos, pero son específicos para cierto tipo de insectos. Y hipocreal, ahí sí que no sé qué significa, pero son órdenes de hongos nomás. Órdenes. Ok. Ahora, ¿qué tipo de insecto será este que están aquí ustedes viendo? ¿Un áfido? Un áfido. ¿Ya? Aquí lo que pasa, vamos a partir por el estado asexual. Este hongo, vamos a partir que el hongo ya aquí está infectado, tiene conillas del hongo, y el hongo sobre el insecto está produciendo, en este caso son estas que están aquí, son conillas primarias. Estas conillas primarias, si se les da la condición, van a germinar, van a producir un tubo germinativo y van a producir conillas que son infectantes. ¿Ya? En este caso, para los hongos del orden entomopterales van a producir conillas secundarias. Las conillas secundarias son aquellas que cuando llegan a la cutícula del insecto, en este caso desde el áfido, va a penetrar la cutícula. ¿Ya? ¿Cómo ustedes creen que penetra la cutícula la conilla? ¿Cómo lo hacen? ¿Algún ¿Cómo se les estilete? ocurre? ¿Cómo? A lo mejor tiene alguna especie de estilete o algo que penetra, Mm. ¿no? La forma de penetrar de un hongo, porque, ojo, esto es súper importante. Dentro de los microorganismos, esto es lo valioso de los hongos, que son capaces de penetrar la cutícula. Generalmente las bacterias y los virus para poder enfermar, tienen que entrar por alguna cavidad. En cambio aquí, ellos pueden penetrar la cutícula. Ahora, Algún capaz ácido, que ¿no? Miran, lo que tienen, ya, no es un ácido, pero hay una acción enzimática o química, ¿ya? Lo que hacen es secretar ciertas enzimas, que la vamos a ver un poco más adelante, y mediante esas enzimas ellos son capaces de degradar la cutícula del insecto, ¿ya? Y además, por una presión física, ya producen un apresorio que los va a empujar hacia adentro, más las enzimas que van a degradar, van a poder ingresar entonces por la cutícula del insecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasó con la conilla secundaria? Cuando llegó dentro del hemocele del insecto. ¿Qué pasó se con la conilla? propaga, se Ya se dispersa, propaga, pero ¿qué pasó con la forma? se segrega, ¿o no? Se Se segrega. separa. Ya. Lo que pasa ahí es que se transforma, ¿ya? Pasa de conilla secundaria y se convierte en un protoplasto. Ahora, ¿por qué ustedes creen que se convierte en un protoplasto? ¿Por qué no continuó como conilla secundaria? Para poder ahora vivir dentro del organismo, ¿o no? Ya, pero no solo vivir, porque podría vivir como conilla secundaria. ¿Por qué ustedes creen que el hongo se vio forzado a cambiar de estructura?
Imagínense ustedes un insecto. Ustedes son un insecto. ¿Por qué el hongo cambia su estructura dentro de su cuerpo? ¿Qué es lo Para que quiere? reproducirse Ya para reproducirse, pero además Por y el sistema dispersarse. inmune que tienen. es por eso, es para evitar que el sistema inmune del insecto lo reconozca. ¿Ya? Por eso cambia su forma, para reproducirse o multiplicarse, y lo otro es para que no ser detectado. ¿Ya? Y luego cuando ya se multiplicó, de nuevo vuelve a cambiar su forma y forma estos cuerpos hifales, ¿ya? Los cuales después de nuevo vuelven a cambiar a conilla primaria. Y ahí esto se va a mantener porque después este va a esporular sobre la cutícula del insecto y lo va a terminar matando. Y si son las condiciones como óptimas, que son, hay alta temperatura y una condición, o sea, perdón, una temperatura ideal para el hongo y una alta humedad, van a mantener este estado como asexual. Ahora, ¿por qué el hongo pasaría a un estado, eh, perdón, pasar de un estado asexual a un estado sexual? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que el hongo pasara a un estado sexual? ¿Qué tendría que pasar? La mortalidad del insecto. Ya que se acabe el insecto, no haya más hospederos, puede ser, pero no necesariamente. ¿Qué otra cosa? O sea, sí, ya no tenemos más alimento, no cambiamos a otro estado, pero ¿qué otra cosa más ustedes se imaginen que haría que cambie de un estado asexual a un estado sexual? Para contaminar otro huésped, ¿no? No, porque si quiere contaminar a otro huésped va a continuar el estado sexual. Y ahí alguien escribió algo que es la respuesta, que las condiciones ambientales cambien. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué les decía yo? Si hay una temperatura muy baja o muy alta, el hongo no va a estar en su zona de confort creciendo, o si hay baja humedad, tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? El hongo va a pasar, esos cuerpos hifales se van a conjugar y van a formar una conidia o una espora que se llama espora de resistencia. ¿Qué creen ustedes que esta espora de resistencia va a tener como característica? Que tolere ambientes no tan favorables, precisamente. Exacto, va a estar, esta conidia o esta espora de resistencia va a tener una pared mucho más gruesa que una conidia o una espora normal. ¿Por qué? Para poder estar ahí por mucho tiempo esperando, latente, a que se den de nuevo las condiciones. Ahora, si las condiciones se dan, por ejemplo, pasó un invierno crudo, va a estar como con espora de resistencia ahí en el suelo, y subió la temperatura, aumentó la humedad, y va a germinar y va a producir. ¿Qué tipo de conidia es esta? ¿Qué tipo de conidia era? ¿Qué conidia ustedes creen que un hongo va a reproducir después de estar ahí latente esperando? ¿Cuál será? Mm, No se le ocurre. Yo diría que una sexual. Una conidia infectiva, que es la secundaria. ¿Ya? Esa es la que va, porque ¿qué va a querer al tiro cuando germina? Va a querer comenzar su ciclo nuevamente, asexual. ¿Ya? Entonces va a producir este tipo de conidia, la conidia secundaria, que es la infectiva. Ahora, si se mantienen las condiciones malas, va a estar como espora resistencia por mucho tiempo. Y se sabe que pueden estar años esperando ahí latente que sean las condiciones. ¿Y dónde van a estar estas conidias? Si fuera un áfido, ¿dónde estarían estas conidias? Se les fue el áfido, se les fueron las condiciones ambientales, ¿dónde van a quedar? ¿Dónde se imaginan ustedes que van a estar estas poras de resistencia?
Puede ser en restos de follaje. Exacto, en el resto de follaje, en los troncos de los árboles, en el suelo, ahí van a estar esperando que sean las condiciones, ¿ya? Entonces es como el estado asexual y el sexual del orden Entomopterales. Ahora, para el orden hipocreal es similar, solo que, por ejemplo, ya no hay como, en este caso, la conidia, por ejemplo, aquí está sobre una larva, ¿ya? Produce este tubo germinativo, está el apresorio, que es el que le va a ayudar como a penetrar de una forma física la cutícula del insecto, y aquí está la epicutícula, la protícula, la epidermis, este es el hemocele, y cuando penetra ya no van a estar como estos protoplastos o cuerpos hifales, sino que lo que va a producir van a ser blastosporas, ¿ya? Y ahora las blastosporas en los órdenes hipocreales, además, van a ser capaces de producir toxinas, ya cierto tipo de toxinas que van a ayudar como a que muera de una forma rápida el insecto o su hospedero, ¿ya? Después, cuando ya colonizó y mató a su hospedero, va a esporular, y va a esporular, en este caso aquí se ve un color verde como si fuera un metarricium, y va a producir micelio sobre el insecto, y el micelio va a tener hifas con conilla, y esa va a producir ciclono. Ahora, ¿cómo ustedes creen que se dispersan estos hongos? ¿Cómo se dispersarán estos hongos? Por aire. Por... Por aire, ya. La lluvia también va a hacer que escurra. Y yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, igual creo que más adelante tengo unas diapositivas de eso, pero de las hormigas zombie. ¿Han escuchado de eso, no? Sí. Las hormigas zombie son, en realidad son hongos que atacan las hormigas. Puede ser un Hirsutela o puede ser un Cordyceps, ¿ya? Cordyceps, el Cordyceps unilaterales. Lo que pasa ahí es cuando el hongo infecta a la hormiga, es capaz de controlar el sistema nervioso de la hormiga, ¿ya? Entonces la hormiga, a pesar de que esté muerta, está siendo controlada por el hongo. Y esto es súper interesante porque el hongo, por su supervivencia y para que se pueda dispersar, va a controlar de tal manera a la hormiga que la va a llevar a los lugares donde termina la hoja o la rama, lugares donde el viento pueda diseminar sus conidias. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lleva a la hormiga a esas puntas de hoja o puntas de rama, hace que se abrace de esa parte, y luego termina por matar a la hormiga cuando ya la usó, esporula y hace que las conillas, con el viento o con la lluvia, sean lavadas y sean llevadas hasta hacia otro hospedero. Así que no sé si ahí todos lo sabían o habían escuchado de las hormigas zombies. Es súper interesante. De hecho, creo que en YouTube hay varios como videos de las hormigas zombies. Sigamos. Ya, entonces los insectos usualmente son infectados, como yo les decía, por conidia o espora, ya, eso dentro del orden Zygomycotina. Conidia, Deuteromicotina era una división que había antes para hongos que no se les conocía su estado sexual. Si se conocía solamente el estado sexual, antes existía esto de Deuteromicotina, pero ahora casi todos pasaron a Ascomycete. ¿Ya? Zoosporas para mastigomicotina y ascosporas para ascomicota. Ahora estos hongos principalmente entran al insecto, como yo les decía, por el integumento y en algunos casos por aperturas naturales. No es siempre, en algunos casos. ¿Ya? La transmisión también puede ser vertical o transovárica, pero raramente. ¿Alguien sabe qué será la transmisión transovárica o vertical? ¿No? No es necesario Por que la lo... introducción de la especie, transovárica o vertical, es que lo pasa al hijo. Algo ¿o no? así. Transovárica quiere decir que, por ejemplo, el hongo infectó un estadio larval
pero el insecto se defendió, entonces el hongo no fue capaz de matarlo, entonces se fue desarrollando. El insecto a la vez de que el hongo lo estaba atacando, pasó a pupa, pero finalmente el hongo fue capaz de vencerlo cuando era adulto. Entonces pasó como una transmisión vertical, ¿ya? Infectó a la larva, pero mató al adulto. O esporuló cuando estaba en adulto y no como larva. Eso se da súper pocas veces, pero por ejemplo en mosquitos, en Brasil, nosotros lo vimos, que pasaba no frecuente, pero lo vimos pasar. ¿Se entendió o no? Lo que es la transmisión vertical. Bueno, asumo que sí, no, nadie contestó. Aquí entonces hay un huevo, por ejemplo, este es un trabajo que hizo una estudiante en Brasil, un huevo que está lleno de conillas. Como ustedes pueden ver aquí, es un poco explicar nomás cómo, de una forma más, sin tanto dibujo, sino que esto es una imagen obtenida de un microscopio electrónico barrido, y así es como es una conilla. Aquí está el tubo germinativo, y este es el apresorio. Co de conidia, GT, tubo germinativo, AP, apresorio, ¿ya? Y aquí está penetrando ¿cómo se llama? La cutícula en esos sectores, ¿ya? Nos queda poco tiempo y nos quedan muchos diapos, pero yo creo que vamos a tener que dejar la clase hasta la mitad. Sigamos unos 3 diapos más. Entonces aquí está un poco, de nuevo lo que les decía, cuando el hongo penetra, entonces la cutícula del insecto lo invade. Aquí está, esto es un hipocreal porque aquí está la blastospora, y aquí están los hemocitos, ¿ya? Dentro del hemocele, ¿ya? Bueno, las células de sangre de los invertebrados son principalmente fagocitos, y su función consiste en expulsar cuerpos extraños y en la herida para cicatrizar por aglutinización. Eso es importante en los hemocitos. Ahora, las conidias, ya, esto es otra cosa importante. Que antes lo había visto, no lo había dicho por lo de las zoosporas. Para los entomopterales están estos que son como las conillas primarias, como les decía, conillas secundarias, que eran las infectivas, hipocreales, están las conillas, ¿ya? Tenemos los esporangios, y están las zoosporas. Que esto quizás es interesante que ustedes lo sepan. Las zoosporas, ¿qué características tienen? ¿Alguien sabe? Me parece que eran las que se movían en el agua. Son flageladas. Entonces tienen como esta colita, y le permite como moverse en el agua. Importante porque igual quería destacarlo, porque hay un grupo que antes se consideraban hongos y ya no son hongos, que son los omicetes. Los omicetes producen zoosporas, y por ejemplo se utilizan mucho en el control de mosquitos, porque los mosquitos tienen una fase que es acuática y una fase que están sobre el agua, o sea, están en el aire, volando como adultos. Y estos omicetes son capaces de controlar el mosquito, pero como estado de larva. Entonces, estas zoosporas son las que son capaces como de ser, en este caso, como las conidias infectivas, ¿ya? Y se usa mucho, o sea, bueno, en Brasil es todo lo que son la parte de control biológico mucho más fuerte. Allá van muchos años más avanzados que nosotros con el control biológico de hongos o micetes nativos de allá. Y porque allá, por ejemplo, el caso de los mosquitos es un problema grave, porque los mosquitos transmiten varias enfermedades. No sé si ustedes saben qué enfermedades transmiten los mosquitos. Uno del dengue, ¿no? El dengue, malaria, chikungunya, Zika, fiebre amarilla, todos esos son virus que transmiten los mosquitos y son un problema. Y muchas veces, bueno, ya en Brasil el problema es que en la ciudad, cuando llueve, no llueve como acá, que son varios días, sino que allá llueven 2 horas o 1 hora en el día. Puede hacer mucho calor, puede haber sobre 30 grados, pero llueve 1 hora y llueve como cae mucha agua. Y el problema es que la gente se le dice que, por ejemplo, no deje contenedores, no deje, no sé, o si va a cambiar una rueda, la rueda la bote donde debe ser, pero no la deje ahí tirada, porque en cualquier contenedor o algún tipo de tiesto que quede en algún lugar,
queda el agua parada. Y el agua parada es un problema, porque ahí los mosquitos son donde van a dejar sus huevos y luego van a producir larvas y van a generar más mosquitos. Entonces, culturalmente también es un problema eso. Y bueno, una de las formas que ellos están, dentro de todas las formas de controlar, también es con estos OMICT. Ya son la una. Veamos una diapo más. Estos hongos entonces infectan diferentes órdenes. Esto es importante, que me gustaría cerrar quizás con esto. Y esto quizás es lo que preguntaba, creo que en el chat vi esta pregunta. Algunos insectos en estado inmaduro son más infectados. Ya, dentro de los estadios de un insecto, el estadio más susceptible a un hongo, ¿cuál ustedes creen que es? Pensando que un insecto tiene huevo, uno que tenga metamorfosis completa, que tenga huevo, larva, pupa y adulto. ¿Cuál será el estado más susceptible a los hongos? ¿Larva y pupa? Larva. Larva es el más susceptible. ¿Ya? Ahora, aquí ustedes pueden ver que los hongos entomopatógenos se asocian a distintos órdenes. El primero de la izquierda es un pulgón con Lecanicilium, que pertenece al orden Hemiptera. Después está un mosquito al medio, que pertenece al orden Diptera y es un Conidiobolus. Luego tenemos un hongo que se asocia a eso lo más probable es que sea, es una mariposa, un tipo de mariposa y pertenece al orden Lepidoptera. Y tenemos acá, abajo, un Gonipterus platensis, que es un curculiónido que pertenece al orden Coleoptera. Tenemos aquí un Orthoptera, ¿ya? Que está con hongo, y acá tenemos un Hymenoptera con hongo. O sea, tenemos hongos entomopatógenos para distintos tipos de órdenes de insectos, ¿ya? Ahora, la especificidad de los hospederos varía considerablemente, y creo que esta era una de las primeras preguntas que hicieron. Hay algunos hongos que tienen un amplio rango de hospederos y otros están restringidos a poca o a una sola especie. Ya, generalmente los que son parásitos obligados, como son obligados para estar en solamente sus hospederos. Pero hay otros hongos que, por ejemplo, los más utilizados, que pueden ser Boveria, Metarrhizium, o Lecanicilium, o Isaria, tienen un amplio rango de hospederos, ¿ya? Aquí hay un Metarrhizium, que es el que vimos sobre la cutícula del insecto, que era de un color verde. Aquí hay una Boveria, ¿ya? Aquí está creciendo sobre un sustrato de un color blanco. Metarrhizium y Boveria infectan sobre 100 especies de insectos de diferentes órdenes, ¿ya? Pero aquí viene lo importante. Pero aislamiento de estos hongos tiene un alto grado de especificidad. Alguien, lo voy a leer de nuevo, a ver si es que alguien me explica qué significa esto. Metarrhizium y Boveria infectan sobre 100 especies de insectos de diferentes órdenes, pero aislamientos de estos hongos tienen un alto grado de especificidad. ¿A qué se refiere eso? Con esto vamos a ir cerrando. ¿A qué se refiere a que aislamiento de estos hongos tiene un alto grado de especificidad? ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie? Coloquemos el ejemplo de Emerson, que por ejemplo Emerson fuera un género, el género Emerson. Tenemos un Emerson creciendo en Arica y otro Emerson creciendo en Punta Arenas, ¿ya? ¿Ustedes creen que esos Emerson van a actuar igual o diferente? ¿Diferente por el ambiente? ¿Por qué? ¿Por el ambiente? Ya. En el caso de los hongos o los géneros de los hongos, hay géneros o especies incluso que pueden ser un Metarrhizium anisoplia, que pueden haber varias cepas. De hecho, nosotros acá tenemos aislados varias cepas de una misma especie. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, como dice aquí, Metarrhizium puede asociarse a muchos órdenes de insectos, pero una cepa que fue aislada en el norte o cercano al mar va a actuar va a ser completamente distinta a una cepa aislada en la precordillera andina
cerca de Coyhaique. ¿Por qué? Porque lo más probable es que está adaptada a esas condiciones y en lo mismo con los hospederos, que han evolucionado con esos hospederos. Entonces, una cepa que yo aislé, por ejemplo, de un ortóptero de Metarrhizium anisoplia, quizás no va a ser lo mismo que una cepa de Metarrhizium anisoplia que yo aislé de un coccinélido, ¿ya? Van a tener, siendo la misma especie, van a tener patogenicidad distinta, ¿ya? Eso es súper importante, que ustedes lo entiendan, que dentro de las especies existen las cepas y hay cepas que pueden ser más virulentas que otras, ¿ya? Siendo la misma especie. ¿Se entiende lo que estoy intentando decir? Sí, sí. Sí, profe. Profe. Ya, súper. Ya. Yo creo que dejémoslo hasta aquí y la próxima vez que hagamos clase teórica yo termino con esta parte y vemos los de Connector, porque si no va a ser súper larga. A mí me quedan, a ver, me quiere quedar más de la mitad de la presentación. ¿Vale? Sí, profe. Hola, profe. Ya chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Ojo, va a ser el práctico, entonces estén atentos al correo porque ya se envió la lista. Y los que no puedan venir, vamos a hacer cápsulas de videos para que vean lo que nosotros estamos haciendo en la sala de microscopía. ¿Vale? Gracias, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿O algún comentario? Entonces, ese día no hay clases online, ¿cierto? Solo para los... O sea, ese día nosotros vamos a tener la forma presencial y vamos a grabar como cápsulas, pero no va a ser como simultáneo. No, vamos a grabar y después nosotros vamos a subir la cápsula de video, porque Ya. por primera vez vamos a ir a microscopía, no sé si tiene el sistema híbrido o no. Entonces lo más probable es que mejor vamos a subir una cápsula mostrando Ya. los órdenes que veamos presencialmente. Profe, consulta, no sé si hemos hablado de la fecha de la segunda prueba o no. Pucha, yo lo voy a revisar, pero cualquier cosa yo les voy a avisar la semana, ¿vale? Ya, ok. Y ahí la Amanda va a estar, ahí cualquier cosa va a estar atenta. ¿Vale? Ya, profe, gracias. Ya chicos, nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Vale, chao. Chao, chao. Profe. Gracias.